¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a un nuevo encuentro digital del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Este espacio lo vamos a dedicar hoy a hablar sobre el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, que se conmemora este 15 de marzo, y lo vamos a hacer con la presidenta de la Unión de Consumidores de Albacete, con Nieves Roncero, que hoy nos ha recibido aquí en la sede de la UCE de Albacete. Buenos días, Nieves, ¿qué tal? Hola, buenos días. Encantada de teneros aquí. Exactamente, otra vez Otra aquí vez, presencial, con las distancias, pero bueno, se agradece, ¿verdad? Tomar el contacto un poco. La verdad es que sí. Bueno, Nieves, 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. ¿Qué se reivindica en este día? ¿Por qué es necesario seguir conmemorando esta efeméride? Bueno, pues lo que reivindicamos en este día, como siempre, es la protección del consumidor en su de las personas consumidoras en su faceta de consumidores. Es decir, y además es que, claro, ser consumidor es ponerte cada día a 1000 situaciones que suponen posibilidad de tener esa vulnerabilidad y ese problema de indefensión, porque el consumidor puede haber gente que sea de una cosa concreta, pero consumidores al final somos todos, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿cómo lo vamos a celebrar de alguna manera, como se pueda aquí desde la UCE de Albacete este día? Pues este año, por motivo, bueno, ya el año pasado tuvimos que suspender todo por motivo de la pandemia, que parece mentira, pero el año pasado estábamos por estas fechas preparando actos y demás. Será algo sencillo, con una comunicación a través de un comunicado en el que se reivindiquen, pues esto es la importancia de defender los derechos del consumidor y que insistamos y seguir denunciando esas situaciones de vulnerabilidad y que quedan pendientes por solucionar. ¿Cuáles son esas situaciones? ¿Dónde están los mayores problemas relacionados con los consumidores? Pues ahora mismo, vamos a ver, es verdad que hay muchísima legislación ya, hay muchísima protección al consumidor, pero el tema, por ejemplo, del comercio electrónico es un tema que se debe de afrontar con más calma porque nos hemos dado cuenta, sobre todo, ya veníamos viéndolo antes, pero a raíz de la pandemia, pues el comercio electrónico se ha disparado y bueno, y muchas veces es lo que más problemas nos provoca, porque no tienes un sitio físico, claro, poder reclamar ante empresas que no tienes un sitio físico donde ir, a veces es complicado localizar dónde reside esa empresa, a dónde puedes dirigirte, a veces es complicado porque además no todas las empresas que se anuncian o todo el comercio electrónico siempre es legal y está regulado. Hay mucho fraude por el tema del comercio electrónico. Estos han sido un poco, imagino, los problemas mayoritarios de la pandemia. ¿Qué otros podemos destacar que se hayan dado durante estos meses? Pues el tema de la pandemia ha supuesto un reto tanto para las administraciones a la hora de legislar como para las asociaciones y todos aquellos que nos dedicamos al mundo del consumo. Nos hemos visto en situaciones que no hubiésemos imaginado nunca y ante las que muchas veces no teníamos esa cobertura legal para responder. Tema de viajes, cancelaciones de viajes, reservas de hoteles, alquileres de estudiantes, por ejemplo, residencias, academias de todo tipo, gimnasios, eventos. Es que ha sido, claro, de momento se nos paralizó el mundo y todos teníamos unos planes y una rutina hecha que tuvimos que cambiar. Y ante esas situaciones, pues, ¿a qué teníamos derecho en ese momento? Entonces, pues ahí hubo cambios de normativa constante. Sí. Muchas veces sacaban una normativa sobre defensa del consumidor un día y a la semana, bueno, pues como ha ido pasando también con el tema de la pandemia en general, ¿no? Que como son situaciones nuevas, pues tenemos que ir adaptándonos y ver lo que es mejor
o cómo podemos proteger mejor al consumidor, y se han ido modificando esa normativa. Entonces, pues bueno, ha sido un reto también. Un reto total. Sí. ¿Cómo ha evolucionado pues el tema este de los derechos de los consumidores a lo largo de los años? No sé si destacas algún tipo de hecho, de momento concreto, clave para esta lucha. Bueno, el momento clave, yo creo que en las miles de entrevistas que le habéis hecho a José María cuando era presidente, fue el tema de la colza, que supuso ahí un revulsivo de que había que hacer algo para proteger a los derechos a los consumidores, y de hecho eso fue el motor de arranque de muchas asociaciones y de las políticas de consumo, como pasó en este caso con la Unión de Consumidores de Albacete. Y actualmente esa concienciación, implicación de la ciudadanía en relación pues, con los derechos, con sus derechos propios de los consumidores, ¿cómo se encuentra? ¿Estamos concienciados o somos un poco pasotas, digamos? Pues tenemos un poco de todo, porque sí que es verdad que tenemos mucha información, pero no siempre sabemos o acudimos a... Nosotros nos encontramos muchas veces que el consumidor viene a preguntar cuando ya ha hecho las cosas. Claro. Y ese es el problema, porque cuando ya has hecho las cosas es más complicado. Es decir, nuestra idea es, y lo que hemos trabajado siempre, es en la educación al consumidor, pero antes. O sea, tú tienes que intentar, conocer tus derechos antes de que pasen las cosas, es decir, informarte, sobre todo en cosas tan trascendentales o tan importantes como puede ser una compra de una vivienda, un contrato financiero, no sé, muchísimas cosas que una vez que las has realizado y te ha venido el problema, entonces te informas entonces a veces es más complicado. Entonces, sí que es verdad que hay más conciencia, porque es verdad que antes tolerábamos determinadas cosas que ahora no se toleran, pero creo que nos falta ese informarnos antes y ser conocedores, acudir a los sitios en caso de que no, porque es imposible que sepamos de todo y ser conocedores antes de realizar el acto de consumir. Bueno, a nivel de apoyo de las administraciones públicas a este tipo de derechos de los consumidores, ¿cómo se encuentra actualmente esto? Porque sí que hace unos años nos veníais diciendo pues que había bajado un poco ese apoyo. Actualmente, ¿cómo os encontráis en este sentido? Pues la verdad es que esta última, refiriéndonos al Gobierno de Castilla-La Mancha, esta última legislatura se ha dado un impulso muy grande a las políticas de consumo con la creación de una consejería, se separó de lo que era sanidad, y entonces se ha hecho con la Agenda 2030, desarrollo sostenible y consumo. Y la verdad es que ya no solamente que se activen las políticas de consumo, que son importantes, sino que la comunicación entre la administración y las asociaciones pues también ha aumentado, que es de agradecer, porque es verdad que hace unos años todo pasaba por consulta, es decir, había muchas cuestiones en las que se hacían mesas de participación y en las que se exponían y teníamos todos voz y representación, y eso se perdió mucho. Es verdad que no se ha recuperado al 100%, pero sí que hay un diálogo más fluido en ese sentido. Recientemente aquí en Castilla-La Mancha se aprobaba un plan de inspección de consumo y control de mercado de Castilla-La Mancha, como digo. Sí. ¿Esto supone un avance, digamos, también? Sí, y eso, vamos a ver, el tema de inspección es importante porque es verdad que si con esas políticas de inspección lo que consigues es que haya un cumplimiento exhaustivo de la legislación y en la protección del consumidor. Pero para mí más importante, casi que es muy importante el tema de la inspección, el anuncio que hizo el consejero de impulsar el arbitraje de consumo, me parece súper importante. Es una demanda que también se hace desde la Unión de Consumidores, porque funcionó en su momento muy bien,
A partir de la crisis económica y demás, se paralizó el tema del arbitraje y aunque se ha retomado, no con la agilidad y esta que tendría que tener. Ahora mismo se realizan arbitrajes, pero muchas veces para un expediente tarda año y medio en resolverse, que al final es casi como esperarte a un juicio. Y creo que el impulso del arbitraje, que se haga más rápido y eficaz, creo que favorece mucho al consumidor, porque generalmente en estos espacios lo que se trata son temas más pequeños, que probablemente no te vas a ir al juzgado para reclamar a una compañía que te han cobrado, una compañía telefónica, por ejemplo, que están incumpliendo su contrato y que te han cobrado X dinero de más. Probablemente no vayas al juzgado, pero sí que es un sistema muy eficaz para estos temas menores, poder resolverlos de forma fácil y sin coste alguno para el consumidor. Bueno, vamos avanzando. ¿Hacia dónde deben girar o virar las políticas de derechos de los consumidores aquí a nivel regional? ¿Echa en falta pues algún tipo de norma específica? Echo en falta, ya no sé si es a nivel regional quien tendrá la potestad, pero por ejemplo, que se controle el tipo... por ejemplo, temas como las estafas en las clínicas dentales que ha pasado con iDental y que posteriormente pasó con Dentis. Creo que después de una no debió de suceder la siguiente y que eso sí que tendría que estar más controlado y regulado, porque son temas que afectan mucho al consumidor, ya no solo económicamente, sino en salud pública. Es decir, nos estamos encontrando que hay gente que se quedó con tratamientos a medio y que no estaban bien hechos y provocando secuelas de salud al consumidor. Entonces, me imagino que esto será un conjunto de tanto a nivel nacional como a nivel regional para que se regule y se vigile más este tipo de actividades, incluso imponiendo pues que para la apertura de este tipo de actividades la obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad para el caso de que pasen situaciones como esta, ese seguro responda ante el consumidor. Bueno, a nivel nacional también tenemos esa nueva figura que protege a la persona consumidora vulnerable. ¿Supone esto también un importante avance? Un importante avance, porque cuando hablamos de vulnerabilidad parece que solo hablamos de vulnerabilidad económica, pero el consumidor es vulnerable no económicamente ya, sino muchas veces de conocimientos y de situaciones. Por ejemplo, pasó con el tema, y nos pasa muchas veces con las entidades financieras. La mayoría de los consumidores somos vulnerables ante las entidades financieras porque no conocemos, no tenemos los conocimientos necesarios para manejar determinados argot o determinado vocabulario que se utiliza en este sector. Nos ha pasado con las preferentes, con las obligaciones subordinadas, que había gente que no sabía ni leer ni escribir y había contratado productos financieros de alto riesgo. Entonces, ya no tiene que ser, me parece un avance importantísimo que se amplíe esa vulnerabilidad no solamente a la situación económica, sino también a la educativa y a la social. ¿Hacia dónde va a girar pues, la actividad de la UCD Albacete en este año? ¿Qué retos se plantea? ¿Qué objetivos tenemos para este año? Pues seguiremos un poco, en principio, nuestro trabajo principal es atender, informar y formar a los consumidores. Seguiremos en ese trabajo. También llevamos ya tiempo inclinándonos un poco porque creemos que una parte importante ahora mismo en la educación del consumidor es en un consumo responsable. Creo que parece que somos cada vez más conscientes de que el medio ambiente, ya no solo el medio ambiente, sino una economía social en la que apostemos por el producto de proximidad, por la gente de nuestra tierra, por nuestros productos cercanos y por nuestro comercio local, con responsabilidad, con el consumo sostenible y la economía circular. Es decir,
casi siempre todas las políticas de reducir o se centran en el reciclaje, y nosotros queremos ir un poco más allá y queremos que la gente entienda que lo principal es reducir primero y reutilizar, y que ya, el último paso tendría que ser el reciclar. Eso es. ¿La pandemia ha cambiado o ha modificado de alguna manera nuestros hábitos de consumo o seguimos igual? Yo creo que sí que los ha modificado, pero también ha ido por etapas. Es decir, al principio de la pandemia nos volvimos todos un poco locos, que parecía que nos iba a faltar de todo, y empezamos a consumir unos determinados productos. Luego, como vimos que esto se alargaba y que no... De hecho, tenemos un estudio de cómo ha ido evolucionando un poco empezamos a consumir más productos por ejemplo, de aperitivos, bebidas alcohólicas. Es decir, si tú antes te tomabas la cerveza en el bar, pues ahora te la tomabas en casa. Sí. Ya no al principio se almacenaba mucho producto precocinado, por lo que pudiera pasar, y luego ya pues empezó a comer más como más casero, ¿no? Entonces sí. Pues el producto fresco se empezó a utilizar más, y de hecho se produjo una subida importante de los productos frescos, como frutas, verduras, etcétera, porque se demandaban en ese momento más. También había muchas más dificultades por el tema del transporte y de conseguir mano de obra para poder recolectar esos productos, y se elevó el precio. Entonces sí que es verdad que van cambiando según las circunstancias. Yo quiero pensar que es verdad que vamos a salir de esto mejores, aunque a veces, pues bueno, también es verdad que todos tenemos ahora los sentimientos a flor de piel, y parece que estamos más irascibles muchas veces, o que toleramos menos cosas. Y con respecto al medio ambiente, yo creo que sí que nos ha dado un poquito de toque, porque es verdad que, bueno, pues que desde muchos sitios nos están avisando que una de las causas de que se haya producido esta pandemia es el cambio climático y la contaminación. Entonces, pues en ese sentido, lo que pasa es que también la pandemia nos lo está poniendo un poco difícil, porque claro, el tener que utilizar cosas de un solo uso, mascarillas que tienes que desechar continuamente, también estamos produciendo más residuos. Pero bueno, tendremos que intentar compensar eso pues con el reducir otra serie de productos, y pues lo que digo, vamos a intentar promover esos cambios de hábitos en los consumidores, para que seamos más sostenibles y más responsables. Eso es. Bueno, ya para finalizar, Nieves, ¿qué mensaje le trasladáis desde la UCD Albacete pues a todas las personas que nos están viendo en este Día Mundial de los Derechos de los Consumidores? Pues que el mensaje, que sigamos denunciando y protestando por aquello que lo que creemos que se vulneran nuestros derechos, que nosotros vamos a seguir trabajando por defender los derechos de los consumidores. Y no hemos hablado del tema, pero parece que lo centramos todo en comercio, en compras y demás, pero una parte muy importante de los consumidores, ya no solo somos consumidores de productos y servicios. Eso es. Creo que tenemos que empezar a demandar que la sanidad vuelva a la normalidad, entre comillas. Tenemos muchísimas quejas de personas por el tema de la atención primaria en los centros de salud, las dificultades que se encuentran, las citas telemáticas. Creo que ya después de un año de pandemia deberíamos de tener ya resueltas esas situaciones, y haber puesto los medios para que se pueda volver más o menos a la normalidad. Entiendo que es complicado, y por eso no hemos sido desde el principio duros en exigir, porque entendemos que es una situación difícil, pero creo que después de un año debemos de empezar a exigir ya que esa sanidad pública
vuelva a la normalidad y que los poderes públicos apuesten e inviertan en esa sanidad pública que hemos visto que es tan importante y tan necesaria. Bueno, Nieves, un mensaje muy, muy importante el que nos das para despedirnos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros siempre. Y a ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más en los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.